Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que estén conectados en una reunión más de Amistad del Altiplano y que sigan siendo fieles desde sus casas a través de estas reuniones cuando aún siguen todas estas restricciones de no poder reunirnos físicamente, pero que ese no sea un impedimento para poder conocer más de nuestro Señor. Muy buenos días y bienvenidos. Qué bueno que ya te conectaste. Es un tiempo de levantar un canto desde la tierra hacia el cielo, levantando nuestro aleluya en nuestro corazón, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. A ti, Señor, construiré un altar que sea ofrenda agradable, Dios. Tienes los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles llenan tu trono, Dios, con infinita adoración. Mas mi aleluya en la tierra hoy es lo que mueve tu corazón. Vamos a cantar, familia. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Si ese fuego que vi brillar se apague y no lo pueda ver, tu muerte yo voy a recordar. Dile, en tu amor yo descansaré. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias, Señor.
te adoramos, porque sabemos que si levantamos un canto y un clamor, Señor, tú nos escuchas, Padre. Tú estás presente en nuestras oraciones, en nuestro hogar, Padre, en nuestra familia, en nuestras casas, Señor, gracias. Vamos a cantar una última vez, familia. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Te amamos, Jesús, porque tú eres aquel que nos ha dado salvación por medio del Padre. Y Señor, hoy queremos exaltar tu nombre, hoy queremos decir cuán hermoso eres para nosotros. Te amamos, Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Oh, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, hay otro nombre. Dile, dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Jesús, mi transgresión tú perdonaste, nada
majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Jesús. Jesús, no hay otro nombre igual a ti. A continuación, vamos a escuchar el mensaje que nuestro pastor tiene preparados para nosotros. Esperamos que este mensaje sea de paz, de bendición y de gozo para sus vidas. Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días. Recuerda, somos Amistad del Altiplano y siempre estamos a tus órdenes. Mi nombre es José Luis Aro y estamos hablando de este tema tan impresionante, tan impactante. Estamos hablando acerca de ese nuevo pacto que Dios hizo con nosotros por medio de su Hijo Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca del perdón y el Espíritu Santo en el antiguo pacto. ¿Cómo es que todos los antiguos creyentes que no tenían este nuevo pacto, el cual tú y yo hoy podemos tener, cómo es que ellos alcanzaban esta salvación en ese antiguo pacto? ¿Cómo es que fueron salvos? Fueron salvos por la fe. Por la fe, y déjame decirte esto, y escúchalo muy bien, por la fe en la promesa de un Mesías. Existía en este Antiguo Testamento, en este antiguo pacto, la promesa de que vendría un Redentor a salvarnos a nosotros del pecado. Y así fue como los antiguos, en esa promesa futura, en ese Redentor, en esa promesa de la cual hablaban los profetas, ellos sabían y tenían la esperanza de que iba a haber un Salvador que vendría a pagar por nuestros pecados. Fíjate lo que dice este libro en el libro de Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 2 y 3. Fíjate lo que dice: porque si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios los aceptara, habrían tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues la Escritura nos dice: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y debido a la fe de todos ellos, fe fue que ellos fueron salvos. Desde el Génesis, y aquí atrás vamos a ver esta gráfica que te estamos poniendo desde el Génesis, y te estoy poniendo algunos nombres como ejemplos: Noé, Abraham, Moisés, David. Todos ellos fueron salvos por la fe que ellos tenían en Dios y por la fe de lo que habían escrito los profetas, sabiendo de que iba a haber ese Redentor, ese Salvador, esa promesa que existía, esa promesa que le daba fuerza a su fe, que le daba convicción a su fe. Fíjate, es algo muy importante. Nosotros actualmente tenemos la bendición de saber y de vivir después de esta promesa. Nosotros ya vivimos con la promesa cumplida, y esa promesa cumplida queda en la cruz de Jesús. Y entonces tú y yo tenemos esa gran bendición en la cual estamos viviendo ya con la promesa cumplida en nuestras vidas. Pero
ellos tenían la promesa por verse cumplir y ellos tenían esa fe. Todos estos anteriores personas creyeron en ese pacto, en esa promesa de un Mesías, de un Salvador, y fueron salvos por su fe. Y fíjate, es muy interesante ver cómo la cruz está en el centro de ese antiguo pacto y de ese nuevo pacto. En ese nuevo pacto existía la promesa que se iba a cumplir, pero nosotros que ya estamos de este lado de la promesa, la hemos visto cumplida y sabemos el nombre de quién, sabemos de quién era hijo y sabemos por quién murió. Sabemos que fue el Hijo de Dios de nombre Jesús y que murió por cada uno de nosotros. Es increíble, ¿no? Como nosotros estamos de este lado de la promesa y ahora nosotros vemos esa promesa ya cumplida. Esa es una promesa que ya está en tiempo pasado, que está redimiendo, que está salvando nuestras vidas. Fíjate lo que dice este pasaje de Hebreos capítulo 11 y te voy a leer el versículo 13. Si tienes tu Biblia ahí, como tú la tengas, como tú la manejes, sácala y subraya. Fíjate qué hermoso y qué profundo es este pasaje que nos dice. Nos está hablando de las antiguas personas antes de la cruz de Jesús. Dice: todas estas personas murieron aún creyendo en lo que Dios les había prometido. Moisés, David, Noé, todos ellos murieron con esa promesa, con esa fe de lo que iba a pasar. Y aunque no recibieron lo prometido, porque no tuvieron esa bendición como tú y yo, que lo hemos visto, que lo hemos vivido, y dice, aunque no recibieron lo prometido, vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Fíjate qué interesante, es este pasaje. Aceptaron con gusto y consideraron que eran extranjeros y nómadas en el mundo. Y fíjate cómo dice, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos. Fíjate, todos ellos que quedan de este lado, que quedan en la promesa por cumplirse, tuvieron fe en esa promesa de ese Redentor. Y en esa fe ellos elaboraron, ellos trabajaron su vida para poder ser salvos. Ellos se salvaron, fueron salvos por fe. Y ellos tuvieron esa promesa en sus vidas, la cual nunca vieron, nunca recibieron, pero en fe la vivieron. Y por fe ellos fueron salvos. Es algo que nosotros sabemos ya perfectamente lo que pasó. Esa promesa ya la hemos visto cumplida en nuestras vidas y sabemos la historia, que es increíble, ¿no? Que es bellísima. Esa historia que Dios manda a su Hijo para que todos nosotros podamos ser salvos y podamos estar con ese camino abierto al Padre, porque nosotros tenemos esa gran bendición de ya estar de este lado de la cruz y haber visto la promesa cumplida en nuestras vidas. Te voy a leer algo que habla Jesús en el libro de Juan. Y fíjate lo que dice en el versículo 8, en el libro número 8, en el capítulo 56, y dice: Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Abraham sabía lo que iba a pasar. Abraham sabía que Jesús vendría. Abraham sabía que había la promesa de ese Redentor. No sabía tal vez que se llamaba Jesús, pero él sabía que había una promesa de que un Redentor vendría a pagar y a lavar nuestros pecados, a morir por nosotros. Y Abraham creyó y abrazó esa promesa. Y como decía anteriormente, no la vio, pero en fe lo obtuvo y la luchó y la conquistó. La salvación
se ganaba por fe. La fe de ellos ganó la salvación de ellos, porque ellos estaban agarrados fuertemente de esa promesa de lo que sabían que vendría. Y así llega el perdón y la salvación a todos los creyentes que tuvieron fe en el Antiguo Testamento, de la cruz para acá, desde Génesis hasta Jesús. Así fue como ellos, por fe, no por obras, sino por fe. En su mayor parte, el Espíritu moraba entre su pueblo, en un lugar localizado como el tabernáculo o el templo, y solo algunos de ellos lo podían ver, solo algunos de ellos tenían como que esa oportunidad de estar en ese lugar. Fíjate lo que dice este libro de Jueces 6:34. Nos dice: entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón de poder. Perdóname, lo vuelvo a repetir. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno del carnero, como se llamaba, a tomar las armas, y los hombres del clan Abiser se le unieron. Fíjate cómo aquí nos está hablando de todo esto que ellos hacían, de todo esto que ellos vivían. No todos, aquí Gedeón nos está hablando cómo tuvo esa oportunidad de conocer lo que Dios les estaba hablando. Fíjate lo que dice también el profeta Jeremías, en Jeremías, en el pasaje número 31, el versículo del 31 al 33. Fíjate, este es el testimonio de los profetas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Fíjate qué interesante es esto de lo que nos habla el profeta Jeremías. Y dice lo siguiente: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto. Y aquí nos está hablando en el que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Ellos quebrantaron ese pacto. Ese es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjate, este es el testimonio de los profetas, asegurándoles que ellos serán su pueblo y que vendrá algo nuevo. Es algo en lo que les está hablando de esa fe y les está dando esa esperanza. El antiguo pacto no podía quitar los pecados y no tenía poder para dar esa nueva vida a la gente, a las personas, a nosotros. Pero el antiguo pacto miraba a ese Redentor, miraba a ese nuevo pacto que vendría para poder erradicar, para poder limpiar todo ese pecado en el cual nosotros estábamos viviendo. Esto es lo que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho. Y fíjate, te lo voy a leer en este capítulo que se encuentra en Ezequiel 36:25, y dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Aquí nos está hablando de nuevo de esa promesa que tenían los antepasados por medio de sus profecías, por medio de lo que ellos sabían, de lo que Dios les revelaba, de lo que pasaría. Los profetas del antiguo pacto mirando hacia adelante cuando el Espíritu se derramaría sobre todo el pueblo. Fíjate lo que dice aquí este profeta Joel en su pasaje número 2, en el versículo 28 y 29. Fíjate lo que dice, es muy interesante, porque dice: después de todo esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y si tú eres humano, como yo, con todos nuestros defectos, ese espíritu, el profeta Joel nos está diciendo que va a ser derramado para todos nosotros. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes
profetizarán, tendrán sueños, los ancianos visiones y los jóvenes, y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre las siervas y los siervos. Fíjate, qué interesante es esto, porque aquí ya nos empieza a hablar que el Espíritu Santo va a venir a nosotros, se va a derramar en cada uno de nosotros. Y todo esto, como estuvimos platicando en prédicas pasadas, todo esto se cumplió en el Pentecostés. Es algo muy interesante. Y para reforzar esta idea, es muy interesante que analicemos esto. Fíjate, el último profeta del Antiguo Testamento, déjame decirte cuál es Juan el Bautista. Y mira lo que dice Juan el Bautista, es muy interesante. Jeremías, Ezequiel hablaron de esto, pero nos vamos a concentrar en escuchar a lo que dijo este último profeta del Antiguo Pacto, y es Juan el Bautista. No sé si tú lo sabías, pero fíjate, el testimonio de Juan el profeta en el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto se caracterizó por dos sucesos muy importantes, que es: la gente finalmente será limpia de sus pecados y Dios les dará el Espíritu Santo que mora en ellos, el cual podrá darles vida y hacer posible que vivan como deben vivir. Y déjame leerte lo que dice este último profeta, Juan el Bautista, y te lo voy a leer en Juan número 1, y te voy a leer del 29 al 34. Dice lo siguiente: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen, fíjate qué interesante es esto, aquí tienen al Cordero de Dios. Tú lo has escuchado, el sacrificio de un cordero sin mancha. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, dice Juan esto: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Fíjate qué profecía tan grande y qué profundidad tiene lo que nos está diciendo Juan el Bautista. Porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para él se revelará al pueblo de Israel. Vine bautizándolo con agua. Fíjate qué interesante es esto que hace este último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Juan el Bautista lo bautiza. No sé si tú te acuerdas de este pasaje que también Juan dice: yo no soy digno de calzar tu zapato, de calzar tu calzado, ¿no? O sea, él no se sentía digno. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista sabía de quién era. Él lo había profetizado, él sabía con quién estaba hablando, él sabía quién era Jesús. Y sigue diciendo: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece en él, que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Aquí Juan el Bautista había recibido esa señal que Dios le había dado, que iba a haber una paloma que se iba a postrar y él iba a identificar que él era el Hijo de Dios. Y aquí se cierra esta parte fundamental de nuestro antiguo pacto, de nuestro Antiguo Testamento, y se abre esta nueva etapa que es en la que nosotros estamos, se abre esta etapa del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Y estas dos cosas quedan firmemente fundamentadas en nuestras vidas. La gente finalmente será limpia de sus pecados y Dios les dará el Espíritu que mora en ellos, el cual podrá darles vida y hacer posible que vivan como deben vivir. Déjame decirte algo: Dios quiere que tú y que yo vivamos de una manera correcta. Dios quiere que tú y yo tomemos esta promesa. ¿Por qué? Porque nuestros
antiguos profetas, nuestros antiguos David, Elías, todos ellos por fe de esa promesa que iba a ser cumplida. Esa fe en esa promesa los hizo ser salvos. Pero nosotros que ya hemos tenido la oportunidad de ver esa promesa cumplida en nuestras vidas, es el momento de declararla, de abrazarla y de vivir conforme la voluntad de Dios. Fíjate el testimonio de Jesús, lo que nos dice en este libro de Mateo 26. Y te voy a leer el versículo 26 al 28. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se los ofreció diciendo: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Este testimonio de lo que está haciendo Jesús, porque mismo Jesús está profetizando lo que iba a pasar, y él sabía que él era ese Salvador del cual el antiguo pacto, el antiguo testamento hablaba, y después de la cruz se iba a ver cumplido esa promesa en nuestras vidas. Como mediador de ese nuevo pacto, Jesús cargó con nuestros pecados en esa cruz, como el Cordero de Dios, para que pudiéramos ser perdonados. Como nos lo está diciendo en este pasaje anterior, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es impresionante. Y tú y yo tenemos la oportunidad de que esa promesa la hemos visto cumplida. Hemos visto que ha sido una realidad en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que tomar y agarrar esa promesa y vivir con ella en nuestras vidas. Fíjate, en este pasaje de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16 y 17 nos dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ven ni le conocen. Pero ustedes, y esta parte es muy importante, porque en ese ustedes estamos tú y yo, no lo olvides, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Y esta promesa es en la que tú y yo debemos de vivir. Por eso tenemos que vivir de una manera correcta. Sé que es difícil, sé que es un reto, pero tomados de la mano de Dios, agarrándonos del Espíritu Santo y declarando la cruz en nuestras vidas, tenemos que vivir de esa manera correcta, de esa manera como Dios quiere que vivamos. Jesús, como mediador en el nuevo pacto, solo fue quien quitó nuestro pecado. También fue quien nos dio al Espíritu Santo para que Él nos acompañe y nos guíe en todo momento. A los discípulos y a nosotros nos mostró cómo se vería este nuevo poder del pacto. Cuando Jesús comenzó a expulsar demonios con una palabra y a sanar innumerables personas y a enseñar con una autoridad empoderada nunca antes escuchada. Jesús tenía esa autoridad y sabía, y Él lo declaraba: el Espíritu Santo está conmigo. Y Jesús, el Hijo de Dios, lo declaraba y expulsaba demonios y curaba gente y resucitaba muertos. ¿Por qué? Porque Él era el portador del Espíritu Santo, del Espíritu del nuevo pacto, de ese poder, el cual en esta promesa cumplida nos iba a dejar. Y también está declarado, porque dice Jesús: les dejo al Espíritu Santo. Nos deja ese consolador, el cual vamos a poder usar nosotros para tener esa fuerza en todo momento. Jesús en este nuevo pacto estaba calificado para ser aquel también que bautizaría a todos.
en el Espíritu Santo. Fíjate, en este pasaje de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 32 y 33, nos dice: Juan declaró: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece en él, que bautiza con el Espíritu Santo. Y Jesús nos deja para que nosotros podamos ser bautizados en ese Espíritu. Comprendemos cómo Jesús es el mediador, como en ese pacto, en esa cruz, cuando Jesús en esa cruz pagó por todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser perdonados y esa promesa se vea ya cumplida en nuestras vidas. La experiencia del Espíritu Santo comenzó en este nuevo pacto y comenzó muy rápido, comenzó solamente 50 días después de Pentecostés. Y nosotros ahora ya podemos vivir con esa plenitud de esa promesa cumplida. Jesús está dándonos ese pacto continuamente a medida que la gente cree en Él y lo declara con su boca audiblemente. Jesús está cerrando ese pacto continuamente con muchos de nosotros, con muchas personas. Jesús bautiza continuamente a personas en el Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ser bautizados, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a todos los que creemos en Dios y en su Hijo y en el Espíritu Santo, una nueva oportunidad nos es dada, porque esta promesa ha sido cumplida. Y entonces la cruz y el Pentecostés fueron eventos que inauguró Jesús en esa historia de redención, en esa historia en la cual Jesús viene y da su vida por nosotros. Y ese efecto, ese logro, es el perdón de todos nuestros pecados. Y ese bautismo en el Espíritu continúa siendo fuerte y de gran impulso en nuestra vida, para que cada uno de nosotros podamos ser salvos y poder lograr ese cambio. Fíjate cómo existe esta parte del antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Viene esta parte en donde la cruz lo divide. La cruz es el centro del antiguo y del nuevo. Y cómo nosotros tenemos la oportunidad de voltear y de ver que esa promesa ha sido cumplida. Y que esa promesa es para nosotros. El que ve la cruz de Jesús recibe el perdón. El centro es Jesús. El centro es su cruz. Y fíjate qué interesante es el testimonio que nos da Pedro en el libro de Hechos. Por eso Pedro prometió estas cosas a los primeros convertidos. Y fíjate, aquí en Hechos 2, 38 y 39 nos dice lo siguiente: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa para ustedes y para sus hijos. Y aquí fíjate qué interesante es esta parte, porque dice: y para todos los extranjeros. Y déjame decirte algo, tú y yo somos esos extranjeros. Es decir, para todos aquellos quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y si tú has escuchado el llamado de Dios, no lo rehuses, no lo rechaces. Quiero decirte algo: tómalo, aférrate, porque esa promesa ha sido cumplida, y ha sido cumplida por ti y por mí. Y ahora aquí déjame hablarte también del testimonio que Pablo nos da en el libro de Tito, en el capítulo 3, en el versículo 4 y 6, y nos dice: cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su verdad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. Fíjate qué interesante, nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros
en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Vemos la promesa cumplida, vemos la bendición derramada en tu vida, en mi vida. Por eso, y fíjate qué interesante es esto, nos quitó lavando nuestros pecados y nos da un nuevo nacimiento. Es como a lo mejor de una manera muy, de repente muy simple, a veces decimos un dicho que dice borrón y cuenta nueva. Jesús en esta nueva promesa, en esta promesa cumplida, te dice borrón y cuenta nueva. No importa lo que has hecho, cómo has estado, cómo te has portado, no importa. Existe un nuevo nacimiento, una nueva vida para ti y para mí, para todos, por medio del Espíritu Santo. Qué increíble, ¿no? Tú y yo hemos sido transformados cuando declaramos a Jesús en nuestras vidas, cuando hemos recibido a Jesús en nuestras vidas y declaramos que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Mesías, que Jesús es nuestra promesa cumplida. No es una promesa a futuro, es una promesa que ya vimos que pasó. Es una promesa que sabemos que Jesús fue el Hijo de Dios y que vino y que murió por cada uno de nosotros. Y ahí en tu lugar, si estás con alguien o estás tú solo, déjame orar por ti. Pónganse de pie y vamos a tomarnos de las manos. Y quiero que analices esta pregunta. ¿Qué está hablando el Espíritu Santo a ti? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo? Cierra tus ojos. Señor Jesús, nosotros hemos declarado y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro guía, como nuestro Redentor, como esa promesa cumplida en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que esta promesa la hagamos realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese Espíritu Santo que dirige nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que por medio de tu Hijo nosotros somos salvos y nuestros pecados han sido limpiados. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado a tu Espíritu Santo para que en todo momento nos guíe y nos dé esa dirección, Señor. Gracias, porque por medio de tu Hijo y de tu Espíritu Santo, nosotros vamos a llegar a ti, Señor, y declaramos con nuestros labios que Cristo Jesús es nuestro Salvador, y declaramos que el Espíritu Santo es nuestra guía para llegar a ti. Gracias, Señor. Te bendecimos por ese sacrificio que tú has hecho por nosotros y para nosotros, Señor. Señor, gracias por haber hecho este nuevo pacto para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirte que Dios está contigo, que su Espíritu Santo te guía y que su Hijo Jesús te toma de su mano para guiarte, porque Él quiere que vivas de una manera como solamente tomado de su mano puedes vivir. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Qué gusto que pudiste estar con nosotros este domingo. Te recordamos que podrás encontrar información sobre horarios y próximos eventos en la página de Facebook y en la página de Amistad del Altiplano. Que tengas una excelente semana.